Si tú asistes a cursos o congresos médicos con alguna regularidad, estarás de acuerdo conmigo en lo útil que sería tener una ranura en la sien donde poder introducir un chip, una tarjeta, que nos dé la capacidad de recordar lo que vemos y escuchamos en la cantidad de conferencias y presentaciones que se programan cada día. Lamentablemente no contamos con esa opción. Soy Eduardo Viteri desde Ecuador para revisar con ustedes algunas ideas que pueden ser de ayuda para mejorar nuestras presentaciones. La realidad es que para el día siguiente o para la siguiente semana habremos olvidado la mayoría de la información que nos fue presentada. No te preocupes, lo mismo les pasa a todas las personas, incluido el público que está sentado en tus presentaciones. Nuestra memoria es demasiado frágil y los conceptos que tratamos de compartir con nuestro auditorio pueden tener una permanencia más corta en la memoria de ellos que las hojas de árboles en el otoño. Esta situación se puede acentuar cuando la presentación no está preparada adecuadamente. Frecuentemente, la pasión del conferencista por el tema y su deseo de transmitir la mayor cantidad posible de información en un tiempo limitado, peor aún cuando tiene temor a olvidar algún detalle, puede llevarlo a utilizar un exceso de texto y viñetas o bullet points en sus diapositivas, como la que vemos en este ejemplo. La realidad es que cuando se proyecta una diapositiva llena de texto, nuestra tendencia general es a leer lo que se nos presenta. No tenemos capacidad de leer y escuchar al mismo tiempo. Consecuentemente, el asistente no puede prestar atención a lo que se explica. Muchas veces, lo que hace es una ojeada rápida que puede llevarle a perder los puntos importantes que usted quiere transmitir. Generalmente las personas leen más rápido de lo que podemos explicar y por lo tanto perdemos la atención del público. Si su presentación en conjunto luce así, algo que se ha dado en llamar slidement, una mezcla de diapositiva con documento que las personas leemos de corrido, puede ser debido a que es lo que hemos estado viendo desde que estábamos en la facultad, lo que nuestros profesores presentaban y lo que nosotros mismos hemos presentado muchas veces. Es lo que siempre hemos visto, es lo que estamos acostumbrados. Pero esto nos lleva a lo siguiente. Lo más probable es que el auditorio luzca parecido a lo que vemos en esta foto. El resultado frecuentemente es una presentación en que el contenido de las diapositivas va del conferencista a los celulares de los asistentes, sin pasar y mucho menos en fijarse en su cerebro. Un verdadero fracaso. Actualmente hay una gran cantidad de información disponible en blogs, publicaciones, videos, de manera que la próxima vez que usted vaya a dar una presentación, considere si en lugar de dar una gran cantidad de información ya redundante, sería tal vez más importante lograr convencer a su público, persuadirlo, utilizar una narrativa que no solamente consiga que la persona piense en su mensaje, sino que realmente lo siente, que le interese. Esto va a aumentar la recordación de su mensaje y realmente lo puede llevar a tomar acción. Es decir, que después de verlo y escucharlo, no continúe haciendo lo mismo, que cambie, que salga de su rutina. Vamos a presentarles una metodología que puede ayudar a mejorar la recordación de sus presentaciones utilizando de manera
efectiva, adecuada, los recursos multimedia que actualmente disponemos. Los aspectos que vamos a presentar son aquellos relacionados a la narrativa o historia, a los medios de apoyo y a la forma de la presentación. Vamos a revisar los conceptos desarrollados por Ross Fisher y veremos una lista ordenada para aquellas situaciones en las que usted va a comunicar un mensaje único, identificable, memorable, diseñado para un público específico, que sepa apoyarlo con moderación por gráficos, por videos, por multimedia, y que usted lo haya podido preparar efectivamente para una presentación, o mejor, una representación. Esta metodología la pueden encontrar en internet, hay bastantes referencias a ella, y Ross Fisher la denomina P al cubo. Empezaremos haciendo referencia a la narrativa o historia que usted va a desarrollar durante la presentación. Cuando vamos a preparar una conferencia, generalmente vamos inmediatamente al computador. Prendemos nuestro PowerPoint, Keynote o programa similar y empezamos a escribir. Ese es un error. Lo primero que debe hacer usted es mantener su computadora apagada y tomar papel y lápiz o una pluma. Si lo prefiere en lugar de papel, otro recurso es utilizar notas adhesivas tipo post-it. Insisto, apague la computadora, déjela apagada. Para establecer las características de su narrativa, primero debe tener muy claro, muy definido cuál es el público. Le sugiero que escriba a mano las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Quiénes son las personas que van a escucharlo? ¿Por qué razón se encuentran aquí? Por ejemplo, para esta presentación, yo tengo muy claro que ustedes son personas que desean mejorar su habilidad como presentadores. Probablemente sean ya conferencistas, profesores, médicos, lo más seguro, o próximos a ser médicos, estudiantes de medicina. De esta manera podemos seguir adelante. Podemos pasar entonces a definir el tema y para eso planteamos otras preguntas. ¿Dónde está nuestro público y a dónde los quiero llevar? Es de ayuda a trazar una línea y ubicar sus respuestas a lo largo de la línea. Como ejemplo, en una reciente presentación que preparé sobre e-learning para educadores médicos que solamente realizan educación presencial, pretendía motivarles a empezar con educación virtual y mejorar su efectividad como educadores. La línea lleva desde la idea o prejuicio "no puedo usar educación virtual" a motivarlos para que combinen sus actividades presenciales con las herramientas virtuales que pudieran mejorar sus resultados. Todo esto compartiendo una experiencia personal. Ya conoce su público, sabe dónde está, sabe dónde lo quiere llevar. Haga un resumen de la historia que le quiere contar. Imagínese que usted va en camino a dar la conferencia y se encuentra con un amigo en el ascensor o en el corredor y tiene 20, 30 segundos para motivarlo a asistir a su conferencia. En ese tiempo, usted debería poder explicarle lo siguiente. ¿Quién es usted? ¿Cuál es el problema de su público que usted va a resolver? No intente atiborrarle de información. Recuerde, tiene 20, 30 segundos. Sea realista. Defina 1 o 2 mensajes que va a transmitir. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo va a resolver?
De aquí en adelante, todo lo que agregue a su presentación debe mantenerse dentro de esa línea, dentro de ese resumen. Cualquier cosa que no siga ese lineamiento está de sobra. Para lograr una presentación motivadora, de impacto, que es nuestro objetivo, podemos utilizar una técnica conocida en inglés como storytelling. Traducida al español es simplemente contar cuentos, narraciones. Esta metodología, contar una parábola, es tan antigua como la historia de la medicina, pero no por eso es menos útil. En la educación médica crea instancias de introspección sobre el conocimiento médico, facilita la empatía hacia los pacientes, por ejemplo, pacientes con demencia, pacientes crónicos. También da resultado en la presentación de casos y en la educación de salud para con el público en general, pues permiten el desarrollo del aprendizaje reflexivo. El qué va a presentar, la información que va a dar, es relativamente secundario y subordinado al objetivo de la presentación. ¿Para qué? ¿Por qué está usted dando esa conferencia? Recuerde, de dónde viene su público y a dónde lo quiere llevar. Entonces, ¿ya vamos al computador? No, todavía no. Seguimos con papel y lápiz. Lo ideal sería construir lo que se llama el arco de la historia. Construir la historia detallando el viaje por el que usted va a transitar con su público. Debería subir y bajar, lo que se llama, repito, el arco de la historia. Los elementos característicos de una narración son los siguientes: un héroe, un protagonista, también un obstáculo, un reto, el problema que se va a resolver, y luego el viaje o narrativa propiamente dicha hasta llegar a la resolución, el objetivo, a dónde quiere llevar a su público. Si la historia es muy larga, si tiene mucho tiempo, más de 10 minutos o 15 minutos, considere mini historias que necesitan resolverse en el camino, como chispazos, para mantener el interés de su audiencia. Para representaciones más largas va a necesitar, calcule usted, una chispa cada 5 o 7 minutos. Es importante que la narración sea familiar para el público que usted ha definido, en lo que respecta al ambiente, a los personajes y a la motivación que va a tener el público, la identificación que tenga con la situación que usted le presenta. Repito, más que conocer la situación que usted presenta o la narración que usted está contando, el público, el asistente, debe identificarse, compenetrarse, tanto con la historia como con los personajes. Y muy importante es que el mensaje final, la explicación final, sea de impacto, sea memorable. Y seguimos con el papel. Ahora tiene usted la idea general de la historia y vamos a escribir el guión de la narración, paso a paso, no palabra por palabra. Usted debe poder visualizar su historia en mayor detalle, pero no al mínimo detalle. Es recomendable escribirla. Los pasos. Para esto hay varias formas, varias técnicas. Una que yo la uso más consiste en tomar una hoja de papel y doblarla para que en cada rectángulo que se ha quedado así formado, poder colocar uno a uno los pasos con un cierto grado de detalle, con una breve descripción. Recuerde, todavía no es momento de prender el computador, todavía no es momento de llegar a la narración palabra por palabra. Esto es el guión
de su presentación. Otra alternativa para el desarrollo de un guión paso a paso, no palabra por palabra, es el uso de notas autoadhesivas, tipo post-it. Esta metodología es muy flexible para aquellas personas que preparan sus presentaciones en el mismo sitio. No es mi caso, pero puede ser el suyo. Una vez que tiene el guión definido, puede considerar cuáles de estos pasos se van a beneficiar de una ilustración. No necesita ponerle gráfico a todos y cada uno de los pasos, sino algunas veces una imagen puede resumir varios de estos pasos. Tal vez inclusive no necesita ninguna imagen en absoluto. Hay quienes dicen que una diapositiva en blanco o en negro, no diapositivas, puede ser la mejor diapositiva del mundo. ¿Por qué? Porque no distrae al público. Usted capta la atención del público, su persona, su mensaje. Este es el mejor momento para revisar lo que hemos hecho. Comience nuevamente. Compare el guión con el resumen inicial. Recuerda aquel corto resumen. Y elimine todo lo que no aporte valor al mensaje. Probablemente pueda eliminar la mitad o casi la mitad de lo que había escrito, de lo que estaba pensando en decir. Seriamente, recuerde, menos es más. Vamos a estar tentados a ignorar este punto, pero ese será un grave error. Recuerde, recorte, recorte, recorte. Finalmente, tenemos definido la historia, el público, el guión y podemos pasar al siguiente paso, ilustrar la historia. Finalmente, ahora sí, puede iniciar su programa de presentación. Si lo ha activado antes y ha estado trabajando en él, regrese al principio. Que lo está haciendo mal, así no se hace. Insisto en la necesidad de evitar todo texto que no sea absoluta y totalmente indispensable. Así como evitar el texto, evitar el exceso de adornos, evitar transiciones, animaciones que no sean absoluta y totalmente indispensables. Una vez que haya decidido las ilustraciones que va a poner en su charla, nuevamente reduzca. Deshágase de la mayor cantidad que pueda. Deben ser ilustraciones. No está tratando usted de escribir una novela cómica. Desea ilustrar, no documentar cada palabra. Este es un error muy común. Vemos aquí una persona con tanta experiencia como Bill Gates dando una presentación con PowerPoint y utilizando una diapositiva absolutamente sobrecargada de información y de gráficos. Recuerden, el exceso de imágenes, al igual que el exceso de texto, confunden, distraen la atención del público. El público debe estar pensando en usted y en su mensaje. Tanto las fotos como los videos que van a utilizar deben ser relevantes y de impacto. En una reciente presentación que preparé sobre el uso de redes sociales para sociedades de oftalmología, aproveché una antigua publicidad de la época en que se introducían las páginas amarillas, antes de que existieran los teléfonos celulares. Aquí se utilizó un recurso muy útil que es la repetición de una frase. Y este recurso lo van a ver aplicado tanto en el video como luego en la presentación. Pero los invito a verla y luego comentamos. ¿Por qué no estamos en las páginas amarillas? ¿Por qué no estamos en las páginas amarillas? ¿Por qué no estamos en las páginas amarillas? Cuando el consumidor quiere comprar o contratar, busca primero en amarillo.
¿Por qué no estamos en las páginas amarillas? Ella no sabe. Con ese video empecé la presentación y luego, parafraseando el mensaje, cambiamos las palabras páginas amarillas por redes sociales. La presentación se desarrolla luego con variantes de la frase que vemos a continuación. ¿Por qué no estamos en redes sociales? Pero en el siguiente segmento analizamos la presencia actual de las sociedades en redes. ¿Estamos en redes sociales? Y ahora, las razones que nos pueden llevar a tener una presencia en redes. ¿Por qué estamos en redes sociales? Pero el mensaje se va reforzando cada vez más. Y finalmente, vamos a establecer en qué manera desarrollar una presencia en redes sociales. Una pregunta frecuente es si tenemos que presentar tablas, gráficos estadísticos. Pues en general no es necesario presentarlas y mucho menos diapositivas tan complejas como las de este ejemplo. Se recomienda solamente presentar aquello que sea absoluta, totalmente indispensable. Y las gráficas que usted muestra deben ser captadas, entendidas, comprendidas en 3 o 4 segundos, prácticamente sin necesidad de mayor explicación. Recuerde, estamos tratando de ilustrar. Se recomienda también evitar los gráficos de pie, que son los más difíciles de comprender, especialmente si utilizan muchos colores. Recuerde a los daltónicos. O si pone varios pies para comparar el tamaño de distintos segmentos. Usted requiere información de soporte, estadística, pues no necesita ser parte de la presentación. Usted puede dar la referencia en una diapositiva o idealmente entregar un documento impreso. Las notas que acompañan a una presentación no tienen por qué ser la copia exacta de las diapositivas. Allí usted puede poner toda la información y todo el texto que usted requiera. También puede hacer referencia a una dirección electrónica donde usted puede poner la información para ser revisada en detalle y con el tiempo suficiente. Pero el momento adecuado para ese nivel de detalle no es su presentación. Lo único que va a lograr es confundir a las personas, cansarlas y hará que su mensaje pierda fuerza. Usted ya sabe cuál es el público a quien va a presentar. Definió dónde está, a dónde lo quiere llevar. Escribió el guión de su historia. Se apoyó con fotos, con videos. Preparó una espectacular presentación en PowerPoint. Ahora llegó el momento de la presentación. Una presentación bien preparada y mal presentada es un fracaso. Así que vamos a dedicarle unos minutos a esto. Unas perlitas. Cuando usted ya llegue el momento de hacer una narración con esta técnica de storytelling o contar cuentos, no empiece con las palabras voy a contarle una historia. De ser posible, evite centrarse usted, el presentador, como el héroe de la narrativa. Le puede caer mal a algunas personas. Hay veces que no hay más remedio, pero siempre que pueda, evítelo. No sea monótono. Utilice sentimientos. Recuerde, apele a la emoción. Sorprenda a las personas, tanto con aspectos positivos como con aspectos negativos. Su lenguaje debe ser simple. Debe llegar al consciente de las personas. La historia debe ser creíble. No estamos hablando aquí de platillos voladores.
debe ser simple y la moraleja, la conclusión, la recomendación debe ser explícita, de impacto. En este momento, ni usted ni su audiencia van a tener oportunidad de leer. Su papel es el de actuar, de interpretar. Depende de usted transmitir su mensaje. Recuerde, debe hacer que su público piense y mucho más, que sienta. Debe transmitir emoción. No va a presentar, va a actuar, a representar. Para poder comunicar su mensaje con eficacia, con eficiencia, debe recordar usted no excederse en el tiempo. Debe practicar 1 y 10 veces. Tiene que tener un cronómetro a la mano. Idealmente, algunas de estas prácticas deben ser con alguien que lo escuche, que se dé cuenta de sus errores, las muletillas, las palabras que repite. Practíquelo no sentado, en pie. No lo haga en voz baja, hágalo en voz alta. Si después de varias veces de haberlo repasado y se encuentra que está en el tiempo límite, es demasiado. Usted debe estar por lo menos un 10% por debajo del tiempo asignado para su presentación. Comience nuevamente, revise la presentación y elimine aquellas cosas que son accesorias al mensaje. Nunca piense que el día de la presentación va a poder hacerlo hablando un poco más rápido o que le van a conceder más tiempo. Lo más probable es que se prenda el foquito rojo y que le digan, usted tiene 1 minuto y no va a alcanzar a decir lo más importante de su presentación. El mensaje final, la moraleja. Por favor, es mejor que le sobre tiempo. Debe terminar temprano antes que tarde. Una vez que usted haya practicado varias veces, igual que un cantante, igual que un futbolista, nadie se presenta de estos actores de primer nivel a una obra de teatro sin haber practicado varias veces. Recuerde, usted va a actuar. Practique varias veces su presentación. Apague idealmente el computador. Nuevamente, volvemos a apagar el computador. E idealmente usted debe estar en capacidad de dar su presentación sin soporte de diapositivas, sin notas. Lo que usted retiene en su memoria, esa línea conductora de la narrativa, del cuento, de la historia que va a llevar. Y la moraleja debe ser tan fuerte, tan importante, que a usted no se le va a olvidar. Lo que a usted no se le olvida es lo que su público tiene que recordar. En conclusión, siguiendo estos pasos, ustedes estarán en capacidad de llevar un mensaje definido a un público específico, que lo lleve a ese público a tomar una acción, a cambiar su conducta. ¿Y esto cómo lo han comunicado? A través de una historia, de un cuento, de una narrativa que esté ilustrada en forma adecuada, pero con sobriedad, sin texto y complementada con una representación impactante. Estos son como los eslabones de una cadena, en forma secuencial. Recuerde, no empiece una presentación prendiendo el computador y arrancando su software, PowerPoint, Keynote. Ellos son un complemento, pero lo más importante es la narrativa,
lo más importante es el mensaje, lo más importante es la representación. Espero que esta presentación les resulte de utilidad. Un cordial saludo, Eduardo Viteri, desde Guayaquil, Ecuador.